Buenas tardes, Dios les bendiga a todos. Bueno, le damos una grata bienvenida a todos en el nombre del Señor Jesús a nuestro programa Algo que Contar. Yo soy Carla Galvis y bueno, mi compañero que está aquí presente conmigo, también escuchamos su saludo, mi pastor. Amén. Dios les bendiga a todos. Yo soy el pastor Steven Pantoja y hoy tenemos un hermoso tema. Hoy hablaremos de algo que puede sacudir la fe o fortalecerla. Y hay una pregunta: ¿eso fue una figura real o solo es un mito? ¿Ustedes qué piensan? Bueno, hoy en día los jóvenes se enfrentan a dudas, comentarios escépticos, incluso burlas. Hoy traemos respuestas con fundamentos. Sí, porque este tema trae muchas cosas que decir y por eso en este programa tan hermoso, algo que contar, tú también puedes participar. Amén. Hoy nos acompaña, por la gracia del Señor Jesús, nuestro pastor Nelson. Pastor Nelson, Dios le bendiga grandemente. Sea usted bienvenido a nuestro programa Algo que Contar. Amén. Amén, hermano Steven. Gusto estar aquí con ustedes, de igual manera con la hermana Carla. Para mí es un privilegio muy grande que Dios me regala de estar aquí en Algo que Contar y dijera, hay mucho que contar de las maravillas de Dios. Gracias por la invitación. Amén, mi pastor Nelson. Bueno, usted ha trabajado con la juventud, gracias a Dios, y en la parte de la apologética cristiana. Y ha tenido muchos debates con jóvenes en universidades, en varias partes y redes. Y por eso, gracias a Dios, lo tenemos aquí. Gracias por aceptar esta invitación a este hermoso programa. Amén. Bueno, yo también le doy esa grata bienvenida a nuestro pastor Nelson Marciales, que es un placer tenerle aquí con nosotros en este programa Algo que Contar, así que nos place mucho tenerlo aquí, pues nos va a ayudar a responder muchas preguntas con convicción y con amor. Amén, amén, así es. Bueno, vamos a empezar con unas preguntas a mi pastor Nelson. Una de ellas es, ¿qué evidencias históricas existen sobre la existencia de Jesús? Bueno, hay muchas, y habiendo estudiado y recordando la universidad, le hablaban uno de muchos historiadores como Flavio, como Tácito y Luciano, que fueron hombres que se dedicaron, por lo menos este Flavio dice que fue capturado por los romanos, y desde allí fue donde se le apodó este nombre de Flavio Josefo. Y entonces este hombre escribió mucho, tanto que hay varios libros de este hombre, y eso, digamos, en cuanto a fuentes históricas, lo que ve Flavio y los otros mencionados casi fueron del siglo I y siglo II. Pero otra fuente fuerte que tenemos son los evangelios, es decir, sabiendo de que el evangelio es uno solo, los evangelistas como Mateo, Marcos y Lucas escriben cosas que muestran, y aún el mismo Pablo años más adelante, él también está escribiendo las cartas y está hablando que el Señor se le apareció eso, y eso es historia, pero también son evidencias claras. Y como fin, digamos, nosotros mismos que somos testigos del poder de Cristo, como cantamos. Amén, amén, mi pastor, así es. Amén, mi pastor Nelson. Claro que sí. Y de pronto muchas personas que están viendo este programa en esta tarde, hoy viernes, de pronto tienen mucho que decir también, porque así son las personas. Y hay una pregunta también, pastor Nelson, y es, ¿por qué algunas personas dicen que Jesús solamente es un mito, una historia más, como hay por ahí? ¿Qué tiene usted que aportar para este programa sobre esta pregunta en esta tarde? A ver, bueno, ¿por qué algunos creen que el Señor solamente es un mito? Aparte de la pregunta que me hace, podemos nosotros observar que en muchas ocasiones
la gente dice eso para evitar la obediencia al mandato del Señor. Entonces quieren como excusarse. Creo que esa es una de las mayorías. No es que ellos lo crean como un mito, como una narración que ilustra. No, ellos tienen en cierto sentido el conocimiento, más el afán a vivir la vida sin Dios, entonces lo toman por ese lado. Pero nosotros podemos analizar que no es un mito, que no es una narración ilusoria, pues este bendito Cristo nos ha enseñado, y por lo menos yo soy testimonio de que el Señor no es un mito, que no es una narración, que no es cierto como algunos dicen que el papel aguanta con todo. Pues yo no creía ni en los evangélicos, ni mucho menos en el Dios de los evangélicos. Pero el Dios de los evangélicos, que es el Todopoderoso, me convenció a través de su palabra y con su Santo Espíritu, guiándome a toda verdad, hermano. Amén, hermano Nelson. Bueno, le damos la bienvenida a todos los jóvenes, hermanos, pastores que se conectan a nuestro programa. Algo que contar en esta tarde. Dios les bendiga. Le damos la bienvenida a todos los que se están conectando. Y sí, pastor Nelson, porque siempre muchas personas dicen que solamente es un mito. Pero fíjese que cuando están en momentos difíciles o en apuro, siempre piensan en aquella figura, Jesús, ¿cierto? Siempre dicen, la sangre de Cristo tiene poder, y ahí sí se acuerdan de aquel que sí es verdadero. Amén. Sí, señor, así es. Es que, o sea, se van, y yo también quisiera aportar un poquito más a esto, es que algunos se han ido por las creencias de los antiguos, que dicen, mi papá me enseñó así, yo creo, pero cuando uno se va a la palabra de Dios, se da cuenta de que Jesucristo es una realidad que nosotros la podemos sentir a través de este programa, y cada uno en el lugar donde se encuentren, los jóvenes, los hermanos, aún hasta un anciano que nos esté escuchando, cuando se habla de Cristo, lo bonito de hablar de Cristo y lo bonito de leer la palabra es que es el único libro que cuando se lee el autor está presente. Entonces invitamos a los jóvenes a leer la palabra para que se encuentren con el autor de la palabra y se den cuenta de que Jesucristo no es un mito, que es una realidad que vibra en nuestras vidas. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Seguimos siendo testigos del gran poder de nuestro Dios. Amén. Bueno, por aquí veo a mis compañeros, mis hermanos que están disfrutando de un delicioso tinto. Y bueno, yo también tengo mi tacita de café. En esta hora, pues, hay mucho que contar. Amén. Entonces, vamos a seguir con nuestra tercera pregunta, mi pastor Nelson Marciales, ya que lo tenemos en esta hora. Y la pregunta es, ¿cómo le respondemos a un joven escéptico que duda de la Biblia? ¿Cómo podemos? Bueno, hermana Carla, invitamos, si todos pueden, un tinto a esta hora, es agradable. Amén. Pero si está haciendo mucho calor, también un vaso de agua o lo que tenga a la mano, querido joven. Lo importante es que ven y participe en este hermoso programa, porque la juventud o la iglesia misionera del nombre tiene mucho que contar. Y entonces, hermana Carla, para usted que me hacía la pregunta, cuando hay un joven, o no solamente un joven, porque creo que tenemos las puertas abiertas para todo el que quiera acercarse a nuestro programa. Así que para aquella persona que de pronto dice, no, yo no creo, yo dudo, pues déjame decirle que me hace recordar en una ocasión un mensaje, lo titulé, no importa que no me crea. ¿Sabe por qué? Porque es que el Señor convence a los incrédulos. Amén. Tomás dijo, no, yo tengo que verlo y meter mi dedo en su llaga y mi mano en su costado
Y mire, querido hermano, querido amigo que en esta hora está aquí con nosotros, lo lindo de Cristo es que siendo el Dios todopoderoso, es tan bueno que yo digo, se humilla, se hace tan sencillo para que nosotros lo conozcamos. Dice la Biblia que Tomás dijo que no creía, pero 8 días después se presentó el Señor a convencer al incrédulo. Entonces, que alguien sea escéptico, sí, claro, yo lo entiendo, porque a veces la religiosidad, lo que nos han enseñado, aún muchas cosas que hemos visto. Pero lo lindo de este bendito evangelio es que el Señor convence. Y entonces dice que estaban ahí y el Señor le dice, Tomás, primero le dice paz a vosotros, porque siempre donde está el Señor hay paz, como en este programa, todos los que estamos aquí participando en este día y los que nos están viendo a través de estas pantallas pueden tener la paz de Cristo. Pero también hoy es un día oportuno para que no seamos más o no sea más escéptico o incrédulo, sino que pueda decir como Tomás, el Señor se le presenta, paz a vosotros, y le dice, Tomás, aquí estoy, mete tu dedo en tu llaga y mi mano en su costado. Y Tomás entonces tiene que tirarse de rodillas y decir, Señor mío y Dios mío. Y yo, para iniciar este camino del evangelio, yo no creía, como decía un momentico, no creía en lo evangélico, creía que era una parranda de religiosos, mentirosos, gente que no tenía nada que hacer. Pero un día tuve una dificultad y recuerdo que le dije a mi mamá, oiga, los evangélicos oran así. Y el Dios de los evangélicos dice que responde, ¿por qué no oramos? Y oramos y Dios hizo ese milagro, y yo al otro día, bien temprano, le dije, mamá, el Dios de los evangélicos sí responde. Y déjame decirle, hermano y amigo, es tanto en este momento alguien enfermo de cualquier enfermedad puede recibir sanidad en el nombre de Jesús, que es el Dios todopoderoso. Amén, amén. Así es, mi pastor. Y bueno, qué hermoso es contar con estos testimonios que tenemos reales de cada uno de nosotros para compartirlos con aquellas personas que dudan acerca de la existencia de Dios, o de que el que está en la Biblia quizás solamente quedó ya escrito, pero no, el Señor vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bueno, mi pastor puede continuar y seguimos en esta conversación tan agradable. Amén, amén. Fíjese, mi pastor Nelson, Mana Carla, que por la gracia de Dios tenemos un hermoso tema en esta tarde. Y por ahí en redes sociales anda corriendo un video, por decir así, de una mujer en su ventana donde había un tiempo muy oscuro, y él pidiendo, y ella estaba como retando al Señor, diciendo, si existe, manda un rayo. Sí lo han visto, eso está en tendencia ahora mismo. Y de repente ella como que está en la expectativa de algo que va a pasar, pero como que quiere aburrirse y a la vez, pero fíjese que después al ratico agarra y cae ya durísimo, impresionante, y ella entendió que Dios le estaba respondiendo, porque él decía, si tú existes, permite que caiga un rayo ahora mismo. Y como a los 20 segundos más o menos salió un rayo enorme, que ella se impresionó completamente y se echó para atrás y comenzó hasta a llorar por la respuesta tan pronta que Dios le había hecho. Es algo impresionante. Dios es real. Dios es real. Dios no es un mito. Amén. Y hoy tenemos otra pregunta, pastor, porque todo va encajando, cada pregunta va encajando. ¿Y por qué es importante que Jesús haya sido una figura real? Usted que nos dice, pastor, ¿por qué es tan importante esto, que Jesús haya sido real? Bueno, analizando la pregunta, es clara. Y el hecho es que si hubiera sido una forma simbólica, hubiera sido más difícil para nosotros, digamos,
entenderlo. Pero mire que, como hablábamos hace un momentico, Tomás, el mismo Señor lo convenció. Y aparte de eso, en una ocasión, el Señor le preguntó a los discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Entonces respondieron unos Elías, otros Juan el Bautista o uno de los profetas. Pero el Señor le dice, ¿y ustedes quién dice que yo soy? Entonces, mire la importancia de que haya sido una figura real, el Dios de la gloria, como dice Isaías 35, que vendría a salvarnos, y se lo hizo así, se manifestó en carne, como también lo confirma 1 Timoteo 3:16. Y entonces un día dice que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y lo llevó a un lugar aparte y se transfiguró. Y esa transfiguración a ellos les fue impresionante, les quitó muchas dudas. Y por eso es que necesitamos y queremos decirle a las personas, el Señor es real. Él se manifestó, pero no se quedó allá. Él sigue obrando, como el testimonio que decía nuestro hermano Steven ahorita de aquella mujer. Y me hacía acordar también de otro testimonio de un profesor que decía que él no creía en esos evangélicos. Y es tanto, él hablaba del Espíritu Santo, de que esas lenguas las inventaban los hombres. Pero entre esos, que él era docente en esa institución, estaba estudiando una cristiana. Y el profesor sintió afecto por esa muchacha y empezó a conquistarla. Pero la muchacha, con sus principios y todo, y no aceptaba. Y este hombre era un hombre muy preparado, sabía 5 idiomas, era magíster, era un hombre muy preparado, muy elocuente. Pero él, queriendo como congraciarse a ver si podía encontrar algo con esta cristiana, fue al culto. Y estando en el culto, entonces se sentó al lado de la muchacha. Y dice que la muchacha se arrodilló, la tomó el Espíritu Santo, y en los 5 idiomas que sabía este docente, entonces en todos esos idiomas le decía: fulanito de tal, tiene que arrepentirse y bautizarse en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados y para que sea salvo. Wow. Entonces el que parecía ser incrédulo y todo, resultó llorando porque decía: yo soy alumno de esta joven y no es capaz de hablar bien el inglés, y cómo me dice tan clarito en los 5 idiomas y por mi nombre. Ese día, esta persona que pensaba que Jesucristo era una filosofía, era un invento, ese día se convenció que Jesucristo es Dios y obedeció su palabra y vive para el Señor. Amén, amén. Sí, pastor. Y bueno, hay mucho que contar en amén. Esta tarde, mucho que contar de las maravillas de Dios. Y la próxima pregunta, que ya nuestra compañera nos la va a dar. Pero antes de eso, ahora se me venía algo a la mente, y es que de pronto Saulo tampoco conocía a Jesús, ¿cierto? Para él de pronto también creía que era un mito solamente, ¿cierto? Pero fíjese que así como todo el mundo ha pasado por ahí, que hemos llegado al pie de Cristo, Él se le apareció. Amén. Se apareció en camino y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Amén. O sea, quiere decir, hermanos, que tenemos mucho que contar y que Dios es real. Hermana Carla, próxima pregunta para nuestro pastor. Amén, mi pastor Steven. Bueno, nuestra pregunta es: ¿qué impacto tiene Jesús hoy, más allá de los libros? Amén. Bueno, el impacto del Señor Jesús en la vida de una persona va de acorde a cómo la persona en verdad disponga.
porque yo estaba mirando que Herodes quería, dice que anhelaba ver al Señor, pero él iba con la intención de que el Señor hiciera milagro como para él congraciarse. Pero mire que el Señor, como es el Dios todopoderoso, nadie puede jugar con él. Así que delante de Herodes ni una palabra le respondió. Y este Herodes, que iba con esa ilusión, que anhelaba verlo, se fue bravo, se fue enojado. Pero este hombre Zaqueo, que había oído hablar del Señor, se subió por allá a un árbol para verlo. Pero mire que este Señor, que va mucho más allá y que hace con el ser humano cosas extraordinarias, cuando iba cerca le dice: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. ¿Y qué dice la Biblia? Este hombre Zaqueo se bajó del árbol gozoso. Y hermano Steven, hermana Carla, ¿sabe por qué nosotros llevamos, digamos en el caso mío, creo que voy como para 29 años en el Evangelio? ¿Por qué sigo aquí? Primeramente, por la salvación de mi alma. Segundo, porque es que los momentos más hermosos de mi vida, los he vivido en Cristo. Amén, hermano Nelson. Hermosa respuesta. Pero no solamente tiene un impacto este nombre Jesús en los libros. Hoy en día las redes sociales también se mueven mucho. Vemos videos, vemos milagros, vemos testimonios que la gente le ha pasado, que Dios ha hecho en sus vidas. Amén. Y bueno, viendo todo eso en redes sociales y en nuestro canal de YouTube también, hay muchas preguntas que hacen las personas. Y una de ellas es: ¿Jesús fue una figura política o espiritual? Pastor. Gracias, mi hermano Steven. Bueno, debemos de saber que Él vino con un propósito, y el propósito fue espiritual, ¿sí? Que sacudió a todas las áreas, sí, porque no hay alguien tan grande como Él. Sí, porque si fuera política, por decir así, no llegara tanto, pero lo espiritual lo llena todo. Amén. Amén. Amén, hermana Carla. Creo que por ahí hay otra pregunta, hermana Carla. Amén, claro que sí. Bueno, ¿cómo responderle a alguien que dice que la Biblia fue manipulada? Bueno, hermana Carla, de eso debemos de tener mucho cuidado, porque cuando uno estudia, mi pastor Steven, que ha estudiado lo que nos decían en la universidad, cuando por la gracia de Dios yo estudié teología, y entonces venían, digamos, muchos doctores de las escrituras y todo eso, y decían que había que tener cuidado. O sea, no podemos llegar a decir no las han manipulado. Sí ha tenido manipulaciones, pero a pesar de que hayan querido manipular, hermano Steven y hermana Carla, nosotros por la gracia de Dios somos predicadores, sabemos que su autor siempre ha defendido y respaldado su palabra. Entonces, digámosles que lo que hemos escuchado, lo que nos han dicho, sí, pero no la vamos a desechar a un lado, porque el autor la defiende y con él vamos nosotros seguros. Amén. Sí, porque eso tenemos que dejarlo claro. Fue manipulada o ha sido manipulada, pero para cosas o otras doctrinas, ¿cierto? Para otras doctrinas. Pero la esencia siempre ha sido real y verdadera, y es que Dios sí, Jesús sí fue real. Amén. Sí fue real. Amén. Bueno, seguimos
en este hermoso programa Algo que Contar, y en esta hora tenemos una hermosa dinámica. ¿Qué les parece? Amén, amén, hermana Carla. Excelente. Bueno, esta dinámica consiste en decir si es verdadero o falso, así que vamos a leer algunas frases comunes que escuchamos por ahí, ¿verdad? Y la primera frase, mi pastor invitado, es: ¿Jesús nunca existió históricamente? Falso. ¿Y por qué, mi pastor? Porque, como lo decíamos los historiadores, el mismo Pablo, muchos de los discípulos, y aún debemos nosotros como retomando la pregunta anterior también y cerrándola esta, mira que los hallazgos del Qur'án que se hallaron en 1945 a 1956, dice que se halló una cantidad de ese contenido escrito bíblico, y para sorpresa y seguridad de nosotros también, hermano pastor, y de los oyentes, es que lo que nosotros hoy predicamos, o lo que venía predicando la iglesia primitiva, cuando se hallaron estos hallazgos del Qur'án, el Mar Muerto, dice que por unos pastores de ovejas, lo insólito es que ahí estaba como guardado ese libro, no como hoy lo tenemos nosotros, en esos rollos, y estaban, dice que casi todos los libros. Entonces, por eso, hermana Carla y hermanos oyentes, decimos que es falso, porque si hay historia, y esa historia Dios conservó estos pergaminos en esas cuevas, se las mostró a aquellos hombres, y nosotros somos una evidencia de que el Señor no es historia, sino que Él es el dueño de toda la historia y sigue marcando vidas. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Claro, gloria al nombre Y para los oyentes o personas que nos están viendo o que están conectadas, para ustedes, ¿esto es falso o es verdadero? ¿Qué dicen ustedes? Porque hay muchas preguntas también. Por lo menos, también hay otra frase: los evangelios fueron escritos siglos después. ¿Ustedes qué dicen? ¿Son verdaderos o son falsos, Pastor Nelson? Bueno, nos faltó ver activado de frente un micrófono para un oyente, pero ya si me activó el mío, entonces me correspondió a mí. Esto es falso. ¿Por qué falso? Porque es que el evangelio es uno solo, como lo dice el libro de Gálatas, pero hubieron 4 evangelistas relevantes, como fue Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y estos hombres, según la historia, el evangelio se escribió del año 65 al año 100 después de Cristo. Y como dice siglos, entonces es falso, porque no se había cumplido el primer siglo y ya estaban escritos este bendito evangelio que sigue transformando personas, y es el mensaje que nosotros hoy predicamos. Por eso hay algo y mucho que contar. Amén, amén, gloria a Dios. Bueno, otra frase común que escuchamos por ahí es: ¿no hay pruebas fuera de la Biblia sobre Jesús? Falso. Y creo que ya en lo anterior, y si hay que repetirlo, lo repetimos, ¿sí? No, pero mi hermano Steven, como esto es una dinámica, me han dado la facultad de que usted nos regale su aporte. Entonces, de esta dinámica, ¿que es solamente los escritos o hay algo más que contar, mi hermano? No, o sea, es falso, porque Dios, Jesús, sí hay pruebas fuera de la Biblia. Históricamente, hay muchas pruebas, históricamente. Es más, siendo así, una vez me estaba leyendo un libro sobre lo que es la historia romana y sobre la crucificación. Y ellos decían que nunca habían conocido un hombre tan grande como ese hombre, como Jesús, porque la crucificación de él fue muy distinta a los demás.
el maltrato que hubo fue muy distinta a los demás, y es tanto así, es algo sorprendente que la historia lo resalta mucho, la parte romana también, y es tanto así que un hombre le preguntó: ¿es verdad lo que dice la gente por ahí? ¿Cierto? Si eres el rey de los judíos. Y él dijo: tú lo has dicho. Amén. Y eso quiere decir que tenemos mucho que contar, y nosotros también somos fuera, por decir así, fuera de la Biblia, ¿cierto? Porque cada historia es diferente de vida, y así como a ti, Dios ha hecho cosas extraordinarias, ¿cierto, mi pastor Nelson? Amén, sí, Señor. Claro, es que yo le digo a muchas personas, vengan y prueben. Y así como dijo Felipe, ven y ven. O sea, querido hermano y amigo que nos escucha en esta hora, si usted de pronto le queda cierta duda o algo, venga. El domingo le decía a un amigo, porque pues la familia me dice, él es así como esquivo, entonces yo le dije, venga, oiga, experimente y usted decide, porque es que eso es lo bonito de algo que contar, es que hablamos de un ser que está presente en todo lugar y a través de estos medios convence. Entonces, wow, el Señor es maravilloso. Amén, amén. Amén, pastor Nelson. Sí, y hay mucho que contar, y algo que llevamos nosotros aquí, esta organización, la Iglesia Misionera del Nombre de Jesús, y es que creemos completamente que Jesús fue real, no un mito. Amén, no un mito. Entonces, Dios sí es real. Amén. Amén, así es. Y no fue, es y seguirá. Como lo dice Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Así es que, querido hermano y amigo, no se pierda ningún episodio, porque hay mucho que contar. Solamente traemos una porción todos los viernes para ustedes, y así poder seguir creciendo juntos como lo manda su bendita palabra. Amén. Hay otra frase por ahí, pastor, y es: Jesús era solo un maestro sabio, no Dios. Amén. ¿Será falso o verdadero? Eso es falso, porque los maestros del Antiguo Testamento murieron y quedaron solamente en la historia. Pero ¿por qué decimos que es falso? Porque el Señor Jesús, Él mismo entregó la vida, como Él dijo, a mí nadie me quita la vida, yo la pongo y la vuelvo a tomar. Entonces, demostrando que Dios, en el libro de los Hechos, dice que suelto por los dolores de la muerte, porque le era imposible a la muerte retener al autor de la vida. Entonces se levantó con poder y gloria y nos mandó a predicar este bendito evangelio, mi hermano Steven y hermana Carla, y a todos los que nos oyen. Amén, pastor, amén. Excelente aporte. Pero ¿qué piensan los jóvenes que nos están viendo? Todas estas personas que están conectadas a nuestro canal de YouTube, hoy viernes en la tarde, usted también es muy importante. Puede interactuar, puede escribir una respuesta, si en verdad para usted es falso o es verdadero. Amén. Pastor, hay una pregunta. ¿Cómo puede un joven fortalecer su fe ante la duda? Antes de dudarse. ¿Será que Jesús sí existe o solamente es un mito? ¿Qué nos puede aportar ahí, mi pastor? Yo dijera que hay dos fuentes, mi hermano. Hay dos fuentes para, digamos, salir de esa duda o de ese desánimo al seguir. Una fuente es la palabra.
pues ya que el Señor Jesucristo dijo en Juan 5:39 que escudriñemos la palabra, ¿sí? Escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Una es la palabra. La segunda es experiencias con Dios. ¿Sí? Experiencias con Dios, porque eso es lo bonito del Evangelio, mis queridos hermanos que nos escuchan en esta hora, y bueno, hermana Carla, hermano Pibe, y a todos los encargados de este programa. Quiero decirle que esto es lo bonito de este Cristo maravilloso, que tenemos su palabra, pero también a través de nuestra relación con Él, Él nos convence. Nosotros no necesitamos mucho estudio, aunque hemos estudiado con el propósito de fortalecer a otras personas, porque yo digo, estudié la teología no para saber si Jesús era Dios, sino convencido que Jesucristo era Dios, pero para tener más herramientas para decirle al joven de hoy, al adulto, al anciano, decirle en algo que contar, hablamos de Jesucristo porque Él es una realidad y con experiencias nos ha convencido, como convenció a Pedro, a Tomás, a Pablo. Creo que así ha convencido al hermano Steven, a la hermana Carla y a mí, que soy un vivo testimonio de que es real y que vale la pena seguirlo. Amén. Amén, gloria a Dios. Bueno, tenemos otra preguntita por aquí, mi pastor, y es: ¿qué libros, videos o recursos recomienda usted para aprender más sobre Jesús de manera fundamental? ¿Qué nos podría aconsejar en esta hora para todos esos jóvenes que nos escuchan, también para nuestros hermanos? Gloria a Dios. Amén. Bueno, libros, el primordial, la palabra de Dios. Amén. Sí, la palabra. Pero yo también, por la gracia de Dios, he leído algunos libros como de Josefo. En Josefo está la guerra contra los judíos, la recopilación de muchos escritos de este hombre. Y entonces es importante porque ahí, aún hasta del bautismo en el nombre de Jesús, habla este hombre. Y lo sorprendente es que parece ser que no era cristiano, era sencillamente un historiador que él toma como a recopilar la historia de los judíos. Entonces ahí hay un material muy bonito, pero también hay otros libros. Y uno de los que me gusta promover a que la gente lea, especialmente los cristianos, es un hombre con una visión, de Bill Dross, el pentecostal. Porque a veces uno piensa que ha hecho mucho, pero cuando yo me leí el libro de este hombre, un hombre con una visión, me di cuenta de que yo no había hecho nada y todavía me falta, gracias a Dios que me da tiempo. Entonces yo sí recomiendo a todos los servidores que nos escuchan en esta hora, está desanimado, se siente sin fuerza, le invito, aparte de la palabra, un hombre con una visión. ¡Ay, detallazo! Él también, Bill Dross, se escribe otro libro que lo titula Más allá de las estrellas, que también es elegante. Y otro libro que aquí lo traje, no sé si lo pueden ver, se llama La aventura de mi vida, de un hombre llamado Álvaro Torres, un gran hombre de Dios, colombiano, nacido en Barranquilla, ahorita vive en Canadá, pero son testimonios de que desde muy joven que estaba en Dios, pero Dios lo llamó, lo confirmó, y entonces él deja escrito experiencias con Dios. Y otro libro que me parece interesante es el de Roberto Paternina, también otro barranquillero, ¿sí? Roberto Enrique Paternina. Él escribió un libro el cual lo tituló Visión y un legado.
y son también historia de él. Invitamos a los jóvenes. ¿Sabe por qué he recomendado estos libros para esta ocasión? Porque fueron hombres que empezaron a servir desde muy jóvenes, y entre ellos pasaron por el servicio militar, todo lo que pasó en su juventud, pero está plasmado de que seguían al que nosotros seguimos. Amén, mi pastor. Hay mucho material que nos muestra que Jesús es real. ¿Sí? Y bueno, y este programa tan hermoso, un programa juvenil, tenemos mucho que contar, demasiado que contar, y seguiremos contando de generación en generación, seguiremos contando por la gracia de Él, porque Él es real, amén, Él es real. Mi hermana Carla. Gloria a Dios. Bueno, ya vamos finalizando este hermoso programa. El tinto ya también se está terminando en esta tarde. Y bueno, la hemos pasado muy rico y bendecidos, amén, porque es un programa al cual compartimos con esta hermosa audiencia. Y bueno, quiero compartirles en esta hora un hermoso versículo de la palabra del Señor que está allí en Hebreos 11, el versículo 1, que quizás muchos de los hermanos, amigos, se lo saben, lo conocen, han oído de este hermoso versículo que nos recuerda que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué le parece, mi hermano Steven, este versículo? Amén. Creo que es una columna baluarte. Es algo seguro. Vea, porque la fe, esta fe tiene fundamento. Esta fe es real. Porque de eso tenemos mucho que contar. Y yo sé que si escriben todas esas personas que están viendo este programa, ellos tienen algo que contar también, ¿cierto? Amén. Vea, sabemos que Jesús fue real, sabemos que Él vivió, se hizo carne, Dios se hizo carne. También sabemos que Jesús resucitó, no quedó solamente en una tumba. Y sabemos también que Él sigue transformando vidas todavía. Y amén. Por eso, querido amigo, en esta tarde queremos decirte que este programa es de gran bendición para nosotros como para ti. Amén. Le damos también las gracias a nuestro pastor Nelson por tu compañía en nuestro programa Juvenil, Algo que Contar. Pastor, gracias por recibir esta invitación. Amén, hermano Steven. Gracias también a ustedes por haberme invitado. Y bueno, me siento feliz de que me hayan invitado a tener aquí en este programa a mi esposa, la hermana Carla Lice. Ella es mi esposa y para mí es un honor, un privilegio. Y yo quiero decirle a todos los que nos oyen, no se pierdan, porque los viernes después de las 6 de la tarde estaremos transmitiendo por las páginas de la Iglesia Misionera este hermoso programa, ahí como lo podemos leer en lo que lo proyecta nuestro hermano Steven, algo que contar, ¿sí? Algo que contar, y hay mucho que contar, así que querido hermano, amigo, invite a otro para el próximo viernes, porque si hoy estuvo bueno, el próximo va a estar buenísimo, pues vamos como la luz de la aurora. Así que gracias, Dios les bendiga y fue un placer haber estado con ustedes. Pastor, muchas gracias por aceptar la invitación y también le damos gracias a todos los oyentes, amigos que se conectaron, jóvenes, a toda la audiencia. El Señor les bendiga grandemente. No se pierdan en ningún programa de Algo que Contar. Este es el programa juvenil que va a ser de gran bendición para cada joven, cada amigo. Comparta este video también. Precisamente vamos a estar por nuestro canal de YouTube, Iglesia Misionera del Nombre de Jesús. Amén. Y esto fue Algo que contar. Nos vemos el próximo viernes. No te lo puedes, perder. Dios amén. les bendiga. Gloria a Dios. Dios les bendiga.